3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Yo soy Nicolás Aguilera y hoy día tenemos a una gran invitada, como siempre, Claudia Labra, enfermera y terapeuta clínica en hipnosis, que nos va a hablar hoy día acerca de eso mismo, la hipnosis y todo lo que tiene que ver acerca de ella. Así que, bueno, Claudia, muchas gracias por estar aquí. De verdad, lo valoro un montón. Muchas gracias, Nico. Y muchas gracias a todos por estar hoy día también conectados con nosotros. Claro, también muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. También siempre la agradezco porque pueden estar haciendo otras cosas o pueden estar haciendo otras cosas, pero mientras están escuchando algo que les va a informar, los va a educar y los va a ayudar a crear su mejor versión. Hoy día, en este caso, vamos a hablar sobre la hipnosis. Pero antes de eso, me gustaría que nos contaras a toda la audiencia, Claudia, acerca de ti. ¿Hace cuánto eres enfermera y por qué te interesó el mundo de la hipnosis? Mira, bueno, yo soy de las antiguas enfermeras. Soy enfermera desde el año 2001, 2002, que ya me fui a trabajar a Santiago. Soy de Arica. Y dentro del trabajo clínico, fui generalmente de estas enfermeras que siempre se interesó por los tratamientos complementarios que podían ayudar al bienestar de las personas. Y es ahí donde empecé desde el 2002 en mi incursión en terapias complementarias. Y dentro de las terapias complementarias, una de las áreas que más me intrigaba era conocer la magia detrás del mago, qué pasaba dentro de nosotros para que esa magia se produjera, porque no me convencía la magia. Oye, Clau. Y como empecé a... No, dale. Como empecé a Que no se identificar vaya ciertos cambios fisiológicos, ciertos cambios a nivel neurológico, etc. Entonces empecé de a poco, con los años y distintos tipos de terapia, a despertarse el bichito de, bueno, todo eso es regulado por nuestra mente, ya sea consciente o inconsciente, está regulado por nuestra mente. Nuestro cuerpo es tan leal a la mente, claro, que si yo imagino un rico, no sé, ceviche de mote con champiñones y una rica ensalada verde, claro, ya mi boca acá no se empieza a permite decir prepararse. asado. Claro, ya no se permite mi cuerpo ni una pausa, ni siquiera cuestionar si eso es real o no. Ya estamos salivando y preparándonos para lo que mi mente me dijo que viene. Entonces, desde ahí, desde haber conocido el Reiki, el biomagnetismo y otras más terapias complementarias desde el punto de vista cuántico incluso, es donde se despertó en mí esta curiosidad por saber entonces, dentro de las herramientas que existían, y nació mi curiosidad por la hipnosis hace no tantos años atrás tampoco. Llevo desde el 2018 hice mi primer diplomado de hipnosis clínica. Ya, entonces igual ya poquito, pero hace tiempo vienes con todo el tema de las terapias complementarias. Exacto. De hecho, cuando estudié hipnosis me di cuenta que hacía mucho tiempo que inducía trances, por ejemplo, y que hacía modulaciones hipnóticas sin saber. Y que, bueno, aquí vamos a ir conociendo que la hipnosis en sí o el trance es algo que es fisiológico, no como muchas veces que se cree que es un poder del terapeuta. No, señores, es un poder, una capacidad de nuestra mente, y todos tenemos la posibilidad de generar efectos a través de la hipnosis en nosotros mismos, como trance distinto. Mira, qué interesante. O sea, claro, no son los magos los que pueden hacer eso. Cualquiera lo puede hacer, incluso como tú me comentabas detrás de cámara, uno misma se puede hipnotizar. Auto-hipnotizar, Claro. exactamente. Es más, Mira. eso se ocupa mucho hoy en día, sobre todo. Ya, genial. Pues bueno, yo creo que entonces va a estar súper interesante esta entrevista, con harta información nueva para mucha gente, porque es algo que no se habla mucho. Así que Hay espero que muchos mitos, además, también hay muchos miedos. mitos. Así que todo eso y mucho más lo vamos a aclarar aquí en el podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Así que agárrense porque aquí empezamos.
uno. Bueno, estamos de vuelta nuevamente en el programa, en la entrevista con nuestra invitada hoy, Claudia Labra, especialista o terapeuta en hipnosis, que nos va a contar todos los mitos sobre la hipnosis y mucho más. Así que bueno, la primera pregunta sería, Claudia, ¿qué es la hipnosis? ¿Hace cuánto se inventó? Hay un poco, ¿cuál es la historia? A lo mejor la historia, yo creo que siempre la historia es larga, pero en este caso ahí tienes que contar la historia de eso. Vamos a pasar de lo egipcio a hace 200 años y a la actualidad, no te preocupes. Ya, súper. Desde que se tiene registro, siempre han existido registros de terapias de sueño, que es como le llamaban los egipcios, imagínate, más de 3.500 años atrás, donde estos curanderos, los típicos que eran los faraones o la gente de mayor alcurnia en esa época visitaba para poder sanarlos, y en ese tiempo era el curandero el que entraba en un estado de trance y con unas ceremoniales para poder aliviar enfermedades o males, que ellos le llamaban, y por lo tanto se le atribuía el poder al terapeuta, en este caso el curandero. Tiempo después, esto fue evolucionando y en el siglo ya XVIII había, Mesmer en Francia, fue uno de los que empezó con su hipótesis de que esto se debía a que había ¿cómo le llamó él? Un magnetismo animal. Él postulaba que había un líquido dentro de nosotros que a través del magnetismo se podía manejar y con eso se solucionaban problemas del cuerpo, se sanaban enfermedades o conductas. ¿Se fija? Entonces él era muy catalogado como hacedor de milagros y la gente lo seguía por todos lados y era muy, muy, muy solicitado. Luego ya de Bright, como en el año 800 y tanto, 840 por ahí, fue como el primero que incorporó el concepto de hipnosis, y de alguna manera de dar luces a que el hipnos, que es en base griega, ¿verdad? Que es sueño, y sis, que es acción, de poder conceptualizar esta técnica, ¿verdad? Que es llevar a un estado de sueño o de vigilia modulada para poder generar cambios en las personas y poder aliviar, siempre el objetivo era aliviar más. Ya, Clau, ahí no me quedó claro el nombre de la última persona que nombraste. ¿Cómo se llamaba? Braid. Se escribe B-R-A-I-D. Ya, dale. Sí. Y él como que planteó esa idea. Él ya como que estableció la palabra hipnos para poder hacer el concepto de hipnosis como una acción de adormecer a la persona, de adormecer la mente. Ya. En adelante ya empezaron otros en este caso, más bien las ciencias de la psiqui, ¿cierto? Nuestros psiquiatras famosos, Freud, entre otros, Erickson también, que empezaron a incursionar en esto. Hay muchos que no quisieron llamarse hipnoterapeutas, o no quisieron catalogarse como hipnotistas, porque en ese tiempo todavía la hipnosis estaba catalogado como muy del bajo mundo, muy de lo escondido, de lo oscuro, del misticismo. Bueno, hasta el día de hoy todavía hay muchos que practican desde las ciencias de la psiqui y que no pretenden estar cerca de esto del ocultismo, de lo más místico. Entonces se queda más por lo más clínico. En sí, el efecto es el mismo. Se generan modulaciones desde la mente inconsciente hacia el consciente. Por lo tanto, antiguamente se creía que era una alteración del nivel de conciencia, y hoy día más bien se habla de una disociación de la conciencia, porque uno nunca pierde la conciencia. Siempre está despierto, siempre está atento, siempre tiene su voluntad a disposición, que esos son grandes de los mitos y miedos que genera la palabra hipnosis, ¿verdad? Hay distintos tipos de hipnosis. Claro, sí, ahí por ejemplo tú mencionas que haces hipnosis regresiva. Me acuerdo, sí, en tu Instagram. Así es. ¿Cuál es ese tipo, a diferencia de otros? A ver, dentro de los que podemos mencionar y que siempre, o sea, más frecuentemente dentro de lo que yo me muevo como terapia se ocupa, está la hipnosis clínica, y la hipnosis clínica es una hipnosis que es muy método, muy regularizada, tiene un formato, es una técnica que está establecida y es inquebrantable porque está probada de esa forma, está estudiada de esa forma, y por lo tanto cualquier persona que quiera decir que practique hipnosis clínica tiene que cumplirlo de esa forma. No hay una flexibilidad
es más bien que la creatividad del terapeuta en la ocasión de la sesión, pero no se puede, ¿cómo se dice?, transgredir esa técnica como está definida y estudiada, porque así hay evidencia que funciona y funciona de esa forma. Existen otras técnicas que tienen que ver, por ejemplo, como otro tipo de hipnosis, que es la hipnosis ericksoniana, que ocupa muchas fábulas y que es una hipnosis que se induce el estado de trance a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de fábulas, Ese es etc. como el más popular, o sea, como decir como que se dice, y ahora tienes que hacer esto, y tienes que bla, 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 y hablar como gallo o gallina, o puedes robar a alguna persona. Siempre se ocupa, la verdad, la inflexión de la voz, la intención de la voz, siempre se va a ocupar en los distintos tipos de hipnosis, porque así tú mantienes la disociación de la mente consciente con la ¿Eh? inconsciente, mantienes tú ocupada la mente consciente, Ya. pendiente de dónde tú la vas guiando. Es como cuando sonaban la flauta y encantaban así, tarara. Es como lo mismo haces con tu inflexión de la voz o los tonos de voz. Ya. Entonces, la ericksoniana, de alguna manera, era tal, es una técnica, la ericksoniana para mí es un arte, porque implica mucho que el hipnotista, en este caso, ocupe recursos de fábula, recursos que tienen que ver con el paciente, su disfrute, placer, para entrar en trance y se centra principalmente en el paciente, principalmente en el inconsciente y confiar en eso, que no hay solamente como un objetivo de llegar a una meta, como es la hipnosis clínica. Te fijas que esto se tiene que acabar, esto se tiene que modular, esto lo cambio, es más concreto, como la hipnosis más dura, la hipnosis clínica. La ericksoniana, de alguna manera, va modulando en sí una experiencia de la hipnosis. Ambos son experiencias, pero la ericksoniana ocupa mucho más información sensorial, por lo tanto, los centros motores o activadores que de nuestro cerebro que se encienden al momento de una sesión son mucho más diversos al parecer, ¿sí? Ah, Y bueno, y con respecto a lo que es el tiempo, la sugestión del tiempo, uno puede hacer regresiones hipnóticas o también puede hacer progresiones hipnóticas. ya. Fija, las regresiones hipnóticas en el mundo de la hipnosis clínica siempre se ocupa cuando uno lleva a la persona a través del inconsciente en un estado de trance medio a medio profundo a edades previas a la infancia. Generalmente nuestras mayores programaciones que hoy día se manifiestan, por ejemplo, en la adolescencia. Adolescencia es que adolece lo que cuando fue Claro. niño o durante el embarazo, ¿cierto? Quedó la información ahí un poco distorsionada o interferida, ¿verdad? Y en el adulto se manifiesta en pleno y se transmite a otros esa información. Entonces, generalmente uno va a la infancia o al periodo embrionario a buscar dónde están esa información distorsionada para poder ordenar. Entonces hay una regresión. Ah, Ajá. o sea, ¿Te ya, fijas? ya. Y la progresión, la progresiva. La progresión hipnótica es cuando tú llevas a la mente a un presente deseado. No hablo de futuro. Ah, ya, claro, claro. ¿Te Claro, yo fijas? estaba Entonces, pensando, ¿se puede ver el futuro con esto? Ahí dije, ¿qué onda? bueno, el tiempo, bueno, que es una espiral que sabemos ya está por todos lados, más que estudiado y cada vez más demostrado que el tiempo no es lineal como nuestra mente quiere mostrarnos, sino que es una espiral. Existe posibilidad, yo creo también que existen posibilidades de conocer cierta información a la línea de tiempo que estoy caminando, porque hay muchísimas, como el multiverso de Marvel, una cosa así. Wow. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera existe, yo creo, la posibilidad de acceder a campos de información que están en un futuro más inmediato. Sin embargo, basta que yo cambie una decisión y ya no existe esa línea de tiempo. ¿Te fijas? Claro. Entonces, en casos, por ejemplo, donde me ha tocado y que es muy entretenido en realidad, para mí esto me apasiona mucho, hemos visto con pacientes, por ejemplo, enfrentar un examen de grado, un examen de título, ¿Ya? el momento de escuchar su nota para bajar los niveles de ansiedad, para poder conocer la experiencia antes. Ah, mira, o sea, yo cuando tú me hablas de eso es como la técnica de visualización. Yo Sí, como se que, ocupa una técnica de visualización. o sea, por eso, o sea, la hipnosis progresiva sería un tipo de visualización Bajo un estado de trance. bajo un estado de ¿Sí? trance. Ya sube, porque
yo también como dentro de todo lo que siempre investigo, hay algo que siempre me llamó la atención, que es la visualización. Yo creo que algo súper Es poderoso maravilloso. que todos podemos hacer, todos y todas, es tratar de visualizar nuestro futuro de alguna u otra manera. Es decir, como si yo tengo un objetivo, tratar de visualizarlo con más con harto detalle, con harto detalle. Porque así como que le digo a mi mente que puedo alcanzar ese objetivo. Exacto. Entonces, Para la mente lo que conoce le da seguridad y como su rol es conducirnos manteniéndonos seguros y protegidos, entonces le estás dando conocimiento, le estás dando degustaciones de donde tú quieres llegar. ah, ya. Entonces, cuando yo estoy en un estado de trance, es mejor porque. ¿Por qué sería mejor entonces? Porque no hay interferencia de la mente consciente y los patrones mentales que pueden ser potenciadores de algún trauma, por ejemplo, de una emoción traumática, de alguna creencia. Por ejemplo, si yo me crié en una familia machista, ¿Ya? resulta que en tercero medio existía la posibilidad de que me fuera de intercambio y seguramente mis hermanos mayores eran los que podían ir a estudiar afuera a otra ciudad, pero yo no porque pertenecía a provincia. Lo más probable es que cuando yo trate de imaginar que yo me voy de intercambio, no lo logre. O logre soñar con eso, pero sabiendo que es un sueño y no creyendo que puede ser una realidad. ¿Por Mm, qué? Porque mi creencia, la que yo traigo desde mi formación familiar, cultural, etcétera, dice, las mujeres no salen a estudiar afuera. ¿Te fijas? O las mujeres tienen que servir a la familia, tienen que formarse como buenas, ¿te fijas? Entonces, cuando hay creencias que son potenciadoras o limitantes, está muy condicionado la visualización y puede ser un anhelo, pero el anhelo me puede viajar conmigo toda mi vida. Sin embargo, cuando yo claro. trabajo sin las interferencias de la mente ¿Ya? consciente, sin los patrones que me regulan, ¿verdad? Bajo un estado de trance, esa información llega y entra a tu inconsciente, y nuestro inconsciente piensa que es el que modula más del 90% de nuestras decisiones diarias. Claro. La ropa que nos vestimos, el tono de voz, la pareja que elegimos, el trabajo Totalmente. incluso. Totalmente. ¿Se fija? Entonces, la visualización es una herramienta maravillosa. Hay muchas personas que hemos sido muy controladoras y nos cuesta mucho lograr un trance o dejarnos hipnotizar. Entonces, la visualización es una herramienta que también nos sirve para poder apaciguar y hacerle a nuestra mente, no pasa nada, puedes entrar en espacios no tangibles sin miedo, ¿te fijas? Entonces, sirve mucho para acercar. Y Mm, el estado meditativo, por ejemplo, donde uno ocupa, el tipo de meditación donde uno ocupa visualización, mientras más sensorial, ¿cierto? Es mucho más impregnada y más factible que tú plasmes esa información o ese futuro deseado en tu campo magnético, para que se ya. den lo que nosotros hablamos en complementarias de las sincronías, para que eso sí suceda. Ya. Mira, qué interesante. Oye, y en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia ya como terapeuta? ¿Podrías nombrarnos como algunos casos como emblemáticos seguramente? Uy, bueno, yo debo confesar que como enfermera aprendí, por ejemplo, que el alcoholismo es una enfermedad o un cuadro, una patología de dependencia crónico. Es decir, así como la diabetes, la hipertensión y otros, es un diagnóstico que pertenece a una patología crónica. Es O decir, por sea, más que tú dejes de consumir, siempre son catalogados como alcohólicos, ¿verdad? ya, ya, ya. Y sin embargo, frente a pacientes que me ha tocado trabajar con ellos y que han respondido muy bien a la hipnosis, programando bajo hipnosis, por ejemplo, el efecto de aversión que la gente obtiene a través de medicamentos, tú a través de la hipnosis puedes programar en su organismo el efecto de aversión, la respuesta aversiva al alcohol. Por lo tanto, algunos de ellos no han necesitado el medicamento para rechazar el alcohol y ayudar a que ellos puedan redefinir su conducta. Pero además hemos ido al origen de o en aquella ocasión donde ellos perdieron el derecho en su creencia, ¿verdad?, de manifestar o ejercer su voluntad. Generalmente es en la infancia, o en la infancia temprana incluso. Entonces cuando tú vas a la raíz, o el inconsciente te muestra la raíz
de por qué este paciente, por qué esta persona perdió su voluntad, el derecho o la libertad de ejercer su voluntad y decir, no, me gusta, pero sabes que no quiero, no lo elijo, ¿verdad? Y cae en una dependencia que después con el tiempo son generalmente reforzadas por vivencias que uno pasa, abandonos, por ejemplo, que están muy asociados a los consumos problemáticos de sustancias. ¿Te fijas? Entonces uno va trabajando sobre aquellas cosas que han abonado en la historia y además vas trabajando en la raíz del problema. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy esta persona, dos pacientes por lo menos que yo tengo que son de la tercera región, ellos hoy día pueden decir que si ellos quieren, se pueden tomar un brindis para su cumpleaños si quieren. Y ya nunca más han tenido problemas. Y su entorno, porque eso sí me preocupa mucho, que su entorno familiar, cuando me reportan, reportan los cambios de vida, absolutamente. Y recuperar la libertad de una persona creo que es lo más valioso, es lo que a mí, yo siempre agradezco eso, mucho. El permitirme ser, como les digo a ellos, ustedes me permiten ser testigos de milagros. Mira. Pero de verdad que es algo como totalmente sanador. Sí, absolutamente. He tenido pacientes que tienen problemas autoinmunes, he tenido consultantes que tienen problemas, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que tenía fobia a volar, otra que tenía fobia a leer en público. Ella podía estar parada en un escenario, pero si le tocaba leer, ella se deshacía y estaba a cargo, en la firma que ella estaba a cargo de distintas empresas, entonces tenía que hacerlo. Ya. Oye, son personas... Clau, y te quería consultar, ¿tú conoces la terapia EMDR? La he escuchado, pero no la conozco. Ah, ya. Es que yo entiendo que esa terapia también es como muy parecida y que trata de ir a las raíces de muchos problemas como o trastornos que uno a veces tiene, las personas tienen. Y como que te preguntaba sobre eso, yo tampoco la conozco, pero a lo mejor hay alguna similitud entre estas dos terapias porque esta muchas veces como que va a la infancia también de las personas, porque muchas veces nosotros también he leído y me he informado de que a veces nosotros tenemos como ciertos problemas pero no sabemos por qué, porque está en nuestro inconsciente y eso inconsciente se formó cuando éramos chicos. Exacto. Entonces, como... Y en eso no tenemos idea. Claro, entonces la única forma de saber eso es ir a nuestro inconsciente. Es como súper raro porque es como una capacidad sobrenatural. O sea, si uno es como algo que solamente el ser humano es capaz. No sabría decirte con respecto a otras especies, pero claro. Sí, el ser humano, bueno, hay algunos casos en los que, como yo te comentaba antes de comenzar, que no accedo a realizar las hipnosis. Hay ciertos casos en que la responsabilidad mía, como no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy especialista formada en psiqui, bajo la ética que yo trabajo, ¿verdad? Y como enfermera, en cualquier ámbito, nosotros hacemos diagnósticos primarios diferenciales para poder derivar. Hay casos en los que realmente no expongo a los pacientes, no les acepto, les explico. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay pacientes con antecedentes psicóticos, cuando hay pacientes, por ejemplo, que tienen tratamientos médicos, de fármacos, que están a lo mejor tratando de estabilizar algún trastorno de ánimo, tratando de alguna manera modular ciertas conductas. Entonces, en ese tipo de pacientes, yo les exijo el certificado o la autorización del profesional que tratante para ello. Y mucho menos suspender tratamientos médicos. Eso no se hace jamás. Prefiero a trabajar con ellos en algunos tipos de sugestiones a través de terapias complementarias u otro tipo de trances superficiales como ejercicios de relajación profunda o tipo de meditaciones, pero no focalizados en el problema, sino que en lo que quieren solucionar. Muchos pacientes dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer una regresión porque me da miedo volar. ¿Te fijas? Pero si tiene ese tipo de antecedentes, lo primero que yo le planteo es, ¿tú quieres saber por qué tienes miedo a volar o quieres poder volar? Porque si quieres ir a curiosear por qué es así, yo no te voy a llevar. Porque no voy a exponer a que ese paciente se exponga de nuevo, su psiquis vaya, por ejemplo, al drama,
y ¿Ya? se retraumatice. ¿Te fijas? Eso se evita a toda costa. Por lo tanto, el foco va en la persona y en lo que sí quiere lograr. Entonces, trabajamos los recursos de la autoconfianza, de la protección, ¿te fijas? Del entorno protegido, de que la vida sí te acoge, de la capacidad de visionar futuros o presentes deseados, beneficiosos, ¿te fijas? Porque si no, son personas que están siempre victimizadas, todo lo malo Claro, les pasa, claro. siempre a mí, ¿por qué siempre a mí? Entonces, embarazadas sobre las 20 semanas, eh, y no porque la hipnosis les pueda hacer algún daño, ¿Ya? sino porque en el caso de que su embarazo tenga en el curso alguna situación compleja, es posible que lo asocien a algo nuevo, y en el caso de que sea la hipnosis, lo van a asociar a la hipnosis. Entonces, Mm, prefiero evitar en pacientes que tienen pocas semanas de gestación. ya, dale. Mira, que bueno saber el dato, para que la embarazada también consulten bien. Oye, Clau, ahora me gustaría saber, igual, porque seguramente mucha gente dice, ¿y qué tiene que ver una enfermera con la hipnosis? Como tú me decías antes, los psicólogos son muy celosos, psicólogos, psicólogas, de gente que seguramente no es psicólogo y hace hipnosis. ¿Tú cómo lo has podido complementar con tu carrera, con tu formación como enfermera? Bueno, de hecho, yo te comentaba, todos los diplomados y los estudios que yo tengo de hipnosis los he hecho con psicólogos. Entonces, he aprendido muchísimo y siempre, permanentemente de ellos, eh, pero con el resguardo propio del área de mis competencias como enfermera. Como enfermera, nosotras somos las gestoras del autocuidado o del cuidado del paciente, ¿te fijas? Para poder promover, proteger o recuperar el bienestar del paciente. La gestión del cuidado es nuestra área como enfermera y como disciplina formada en ello. Entonces, el haber incorporado hipnosis para mí complementa y muchas veces dirige la vía por la cual el consultante recorre este camino de recuperar su bienestar, recuperar su libertad o incluso manejar un estado, una calidad de vida óptima, ya sea, por ejemplo, en el manejo de dolores crónicos. Por eso existen distintos tipos de hipnosis. Yo practico la hipnosis clínica, dependiendo del caso, la hipnosis médica o médica avanzada, la hipnosis ericksoniana, que es lo que yo descubrí que a través de las terapias complementarias de alguna manera usaba mucho de la hipnosis ericksoniana, ¿te fijas? Y ahí progresiones, regresiones, etcétera. Las aplicaciones que a mí me ha tocado trabajar harto en fobias, manejo de dolor. El último paciente que tuve, que fue un paciente de Salamanca, era un paciente que llevaba 8 meses con un dolor ya, bueno, crónico agudo, de 0 a 10 con EVA 8, y que salió de la sesión de 1 hora, después de 1 hora haber estado juntos, con un dolor EVA 4, que no tenía hacía 8 meses, ¿Ya? un nivel tan bajo de dolor, y que por lo tanto le permite hacerse cargo de su vida. Pacientes que sufren y que lo único que quieren, porque era un paciente añoso, lo único que quieren es poder descansar. Incluso se activan los pensamientos de no querer estar. ¿Se fija? Entonces, el poder recuperar la esperanza al paciente, que puede recuperar su vida, que ya no necesita incluso ser el mismo de antes, sino que puedo diseñar mi vida nueva, como yo quiero, como yo puedo, y de acuerdo, sin sufrir. ¿Se fija? La Mm, fibromialgia, incluso en el deporte, para mejorar rendimiento, para mejorar potencia, mejorar estabilidad, por ejemplo, porque nuestro cuerpo, como te decía, que es tan leal a la mente, muchas de las posiciones viciosas o antiálgicas o deformaciones que tenemos físicas vienen a veces de conductas o de traumas desde la infancia. claro. No es poco común conocer esta jibita que muchos tenían acá atrás, sobre todo los pacientes de los 40 y tantos para arriba, que nos criamos en familias autoritarias donde el miedo a la autoridad nos hacía tener esa posición de retraer el cuello hacia atrás y mirar hacia arriba. Y eso modifica la arcada dental, modifica la planta del pie o la posición del pie al pisar, al caminar, la estabilidad de la columna y por lo tanto en el rendimiento deportivo, por ejemplo. Claro. Claro, sí, verdad, eso. Oye, y apreciando que estés tocando ese tema, a todas las personas que tengan eso, yo creo que
preocúpense, porque eso es algo que de verdad a la larga les va a causar problemas en su vejez. Entonces, y algo que con ejercicio, con terapia, se puede corregir en muchos casos. Sí, absolutamente. Bueno, la hipnosis hoy en día, sobre todo la hipnosis médica, tiene muchísimos usos, muchísimas evidencias. Se ocupa, por ejemplo, en Chile sobre todo lo que más lo ocupan desde el punto de vista clínico, de la hipnosis clínica, ¿Ya? son los odontólogos y las matronas. ¿Ya? Son dos de las profesiones que más han incursionado en el uso de la hipnosis para manejo del dolor, de manera anestésica o Ah, analgésica. mira, ¿Se fija? los Entonces, odontólogos, qué sí, los interesante. odontólogos y las matronas han sido unos secos en avanzar en la aplicación clínica médica de la hipnosis. Y bueno, y el resto, manejo de estrés, de fobias, de ansiedad, de adicciones, ¿verdad? Para preparaciones para cirugía, preparación para ocasiones que genera crisis de angustia o de pánico, algunos trastornos del ánimo, ¿verdad? Duelos, De la para poder alimentación, también, para poder la hipnosis para control de peso. Más que para bajar de peso, es para el control de peso, se puede ya. programar. ¿Se fija? Y eso, bueno, desde el punto de vista o del modelo de enfermería con el que yo trabajo, que es multidimensional, el ver al ser integral, de alguna manera es impactar en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, energético, distante del emocional, es diferente, y en el cuerpo esencial o álmico. Entonces, cuando trabajo con las personas, la hipnosis es una herramienta que acompaña a estos otros cambios. Como tú bien decías, tiene que ir con una definición y una decisión, una práctica deliberada, conductual de la persona. Ya, Y al ese final también después, era como un punto que quería llegar también, que la hipnosis no se logra si la persona no quiere. ¿Es así? exacto, cualquier persona o la gran mayoría de las personas es susceptible de ser hipnotizada. Sin embargo, ninguna persona que no quiera ser hipnotizada logra un trance profundo o una hipnosis. Ya, o sea, Esos son se tiene que dejar, si una persona quisiera ser hipnotizada y ver los beneficios de aquello, tiene que no resistirse a aquello. Sí, y depende mucho de, a ver, en mi caso, que no estoy casada con un tipo de hipnosis, ¿verdad? Sino que de alguna manera son distintas y tengo esa herramienta a disposición, el poder seleccionar la estrategia para cada paciente es fundamental. Yo no tengo un esquema mental o un protocolo rígido para cada paciente, a menos que ocupe hipnosis clínica en un caso específico, como te decía, que es muy estructurada. Sin embargo, ¿qué es lo que yo tengo que ver para cada paciente? ¿Qué grado de sugestionabilidad tiene el paciente para poder inducir algún trance? Por ejemplo, si hay un caso de dolor, ¿dónde está el dolor y qué tipo de dolor es? Si es un dolor físico, si es un dolor emocional, si es un dolor que es crónico, ¿cuánto tiempo lleva ese dolor en ese cuerpo? Porque acuérdate que el dolor genera redes neurológicas nuevas que lo hace permanente, por eso se cronifica, Claro, ¿verdad? Por lo tanto, el manejo de un dolor agudo es distinto a un manejo del dolor. claro. Si está con tratamiento farmacológico, si tiene patologías asociadas o no neurológicas o de algún otro espectro, y también las características de la persona, porque las personas cuando tienen patrones, por ejemplo, de, de dominancia permanente, son personas que van y te dicen, ya, a ver, y hipnotizan. ¿Te fijas? O sabes que yo necesito que tú me hipnotices porque quiero que le digas a mi esposo que yo no hice nada malo. ¿Te fijas? Ya, y eso Entonces, es como muy específico, algo como muy... mira, en esos casos que se busque un terapeuta, porque en realidad yo lo puedo decir, ningún problema, yo lo hago, pero delante de él yo tengo que explicarle que esto es lo que uno no le dice a los pacientes, pero uno bajo un estado de trance también puede mentir, porque Claro. estás despierto. Tú vas a ver la Ya. información y puedes omitirla.
O sea, como que le puedes enseñar a la persona hipnotizada a que mienta. No, Eso, no ¿no? enseñarle, sino que ella puede elegir no decir lo que está viendo o decir otra cosa distinta a la que está viendo. Claro, claro, pero en ese sentido ella como que se la va a creer y va a ser mucho más fácil que haga algo como que no es ético, podríamos decir. Exactamente. Cosa a la que uno no Ah, se va a exponer tampoco. ya, claro, súper, entiendo, No entiendo. va despacio. Oye, Clau, Sí. ahora me gustaría pasar un poco, si nos puede explicar, si conoces, algún mecanismo fisiológico de la hipnosis. ¿Cuál sería? Así como que... Mira, yo creo que cuando me ha tocado ver más y practicar más lo que es alguna técnica o estrategia más selectiva, individual con los pacientes, yo podría decir que más la hipnosis ericksoniana a mí me acomoda mucho más. Usa más las fábulas, como te decía, la programación neurolingüística. Tú entras mucho en el mundo del paciente y por lo tanto ocupas sus recursos, sus palabras, sus estrategias, por ejemplo, o aquellos recuerdos que ellos tienen para poder ingresar y usar su propia herramienta, entre comillas, contra su mente para poder modularla. ¿Te fijas? Y desde ese punto de vista, si yo lo tuviera que de alguna manera ver con respecto a otra, la hipnosis clínica es un mandato. Tú entras, induces un trance, hay una sugestión, tú programas ciertos, anclas ciertas palabras para potenciar que se profundice el trance y luego tú das la orden. Ya observa que ya no le tienes miedo a ese león, por ejemplo. Observa que estás siendo valiente, tú le das la orden y estás programando esa orden en su mente. ¿Te fijas? A diferencia de esta otra técnica, bueno, y en ese caso está estudiado que lo que se genera y se activa, los neuroreceptores que se activan o los centros neurológicos que se activan en la mente de la persona en ese tipo de técnica son mucho más de recepción y de procesar pensamientos, como de obedecer órdenes y reprogramar. ¿Te fijas? En cambio, en la otra terapia, cuando es más sensorial, tú induces muchos más olores, induces más en un sentido que es el más predominante. De hecho, cuando ingresa un consultante, uno generalmente hace ya el diagnóstico si es más visual, si es más auditivo, si es más kinestésico, y la sugestión tú lo vas a llevar ahí. Si el paciente es mucho más auditivo, lo vas a llevar, y kinestésico, por ejemplo, lo vas a llevar a recorrer, inducir relajamiento, por ejemplo, o una sugestión a través de campos, de texturas, de aromas, ¿te fijas? Porque eso le facilita a él incorporarse más en la profundidad de su trance y abrirse más a la sugestión. ¿Te Ya, fijas? súper. Entonces, en ese tipo de técnicas hipnóticas está estudiado por resonancias funcionales que los centros motores se activan. Es decir, la persona en ese momento, para su mente, ella está caminando por ese campo. ¿Sí? Claro, se lo cree totalmente. Y es Absolutamente. por eso, Es como entonces, es por eso que yo lo que he visto en la cierta hipnosis, cuando uno está hipnotizado en videos, se ve como que incluso la persona se mueve o hace cosas como que realmente estuviera ahí. sí, exactamente. De hecho, hay una de las pacientes que ella quiso que la grabara y ella casi terminando la sesión, en el fondo el trance, ella estaba en un lugar y decidió que la estaba pasando tan bien y era tan como de cuento como siempre ella quería verlo, el que ella abría una canasta y comía ciertas cosas y veía qué gente estaba en ese patio o en ese parque que ella eligió. Ella pudo elegir, porque en el caso de ella no era capaz de decir no, o no podía, no era que no se sentía capaz de colocar límites. Entonces, esto de siempre ser la buena que otorga todo, encubría un abandono de Nini. ¿Te fijas? Entonces, en ese trabajo, ella pudo ver que en ese parquecito que ella armó, a quienes sí le permitía el ingreso, incluso gente que estaba afuera y quería entrar, pero ella era capaz de decirle no y disfrutar. Y en ese momento ya había, me acuerdo, una canasta y compartía una fruta. Y ella, en el sillón, en el sofá, en el fondo donde iba atiendo, ella se veía acercando las manos a su boca físicamente, porque era tal su impregnación de la mente con la vivencia,
que es absolutamente kinestésico, absolutamente vivido. Entonces, desde lo que a mí me ha tocado apreciar, es mucho más significativo porque el recuerdo impacta en muchas más de nuestras dimensiones, no solamente en la mental y en la química de nuestras emociones, no solamente neuroquímico, de la psiquis solamente, sino que se impregna en nuestra energía porque cambia al tiro nuestro potencial energético, dan ganas de, ¿te fijas? Porque cambia nuestro potencial energético y también se habilita nuestro cuerpo para eso. Ya. Wow, o sea, es un mundo súper como Es maravilloso, por eso es tan maravilloso, rápido. claro. Oye, y entonces, y uno podría, igual ya entendiendo cómo es la hipnosis, uno podría entonces aprenderlo de forma autodidacta, ¿o no? O sea, ¿podría uno meterse a hacer cursos, aprenderlo y hacerse su autohipnosis? O... Mira, hoy en día hay muchos cursos de hipnosis. Hipnosis, pero para dejar de tomar, hipnosis para bajar de peso, hipnosis para cualquier cosa. ¿Te Ya. fijas? Y eso, esto es un juicio muy personal, pero es como que un médico no se especializara en cardiología, sino que se especializara en bypass solamente. De la medicina general pasara a médico de bypass, Claro, o médico de rodilla, o médico de maxilofacial. ¿Te claro. fijas? Esa es mi sensación, porque existe un contexto que en mi caso como enfermera, cuando requiere mayor especificación o especificidad con respecto al manejo psíquico, yo derivo o complemento tratamiento lo mío con el psiquiatra o con la psicóloga, el psicólogo, ¿te fijas? Pero el hacer un solo curso para, por ejemplo, lo que estuvo muy de moda, que es la hipnosis para banda gástrica. Sin mal no recuerdo, hasta lo último que yo me había enterado, y que puedo a lo mejor desactualizada hasta hoy día, pero hace pocos años atrás, el 80% de esos casos fallaban o se perdía el trabajo, ¿verdad? Porque Pero, espera, efectivamente, ahí tengo una duda. ¿El 80% de la gente que se hacía banda gástrica o el 80% de la gente que se hacía hipnosis después de banda haberse hecho gástrica banda gástrica? hipnótica. Ah, banda gástrica hipnótica. Ah, ya, Exacto. ya, ya. O Hay sea, gente que como, para no operarse empezó a hacer cursos y empezó a comprar la terapia de banda gástrica hipnótica. ¿Te fijas? Y hay lo mismo cuando son solamente hipnosis para dejar de fumar y la persona solo sabe hacer eso, por ejemplo, y no estudió o no se formó en el amplio espectro de la hipnosis, como la hipnosis clínica. Para mí, por lo menos, la hipnosis clínica es una base fundamental para un terapeuta hipnótico que quiera después elegir alguna otra técnica o estrategia de la hipnosis, ¿te ya, fijas? Porque está implícito además la ética de la terapéutica. Tú estás en un momento, de alguna manera, con el poder de programar a una persona, así como cosas favorables, puedes mandarte un numerito con alguna cosa, porque tienes que estar muy pendiente de la programación neurolingüística, que tu lenguaje está creando la realidad que esa persona va a vivir. Y la mm, mente, nuestra memoria, siempre recuerda lo último que recuerda. Es decir, si la persona vivió un accidente, por ejemplo, a los 12 años, y tú estás trabajando con respecto a eso y ves que el accidente y le haces vivir de alguna manera que ella vio el accidente, pero vas al día siguiente del accidente con que había sido un sueño o porque tú que había sido un susto grande, pero ya están todos bien, la mente lo que va a recordar es ese último evento, ¿verdad? Y por eso ese problema, yo creo, y el riesgo con muchos terapeutas en hipnosis que no se forman o no tienen la base de la ética, sobre todo de terapeuta o profesional en este caso, que está implícito en nosotros, de saber cuáles son nuestros límites, cuándo corresponde derivar, cuándo no está a cargo, porque uno está levantando información de lo más profundo de la mente de las personas. Pero el punto es, ¿qué haces con esa información? claro, Cualquiera puede hipnotizar, puede mirar, llevar al paciente a mirar un evento y hacer lo mejor que puede con ese evento. Pero ¿qué viene después? La claro. persona Y por eso generalmente en muchos casos necesita, no sirve, porque después no hay como una,
lo que yo entiendo como una progresión, como qué es lo que vamos a hacer después de haber entendido ese evento. Claro, exactamente. El paciente, si tenía consumo de alcohol porque pasó un evento en su infancia y fue reforzado por tales otros en su adolescencia, ok, resolvimos ambos eventos, pero ¿qué pasa después con eso? ¿Cómo sigue? ¿Qué Mm, hace él con esa información? Si él la tiene presente. Él no claro, estaba dormido y se le olvidó. Él tiene esa información presente, pero entonces necesita vivir un proceso de acompañamiento donde se refuercen aquellas otras estrategias propias o conductuales que requiere. Y ahí, en el caso mío, que soy enfermera y no psicóloga, en mi caso, mi responsabilidad es decir, sabes que sí, pero para este otro camino que hay que seguir, no lo puedo hacer yo, tiene que hacerlo un psicólogo. claro. ¿Te fijas? Como te decía también, muchos pacientes llegan a mí por ser enfermera y terapeuta complementaria, pero porque no quieren ir a psicólogo o no quieren ir a psiquiatra, porque tienen un rechazo a eso o ya fueron y no les sirvió, porque tuvieron mala experiencia, por distintas razones. Y cuando son cuadros, por ejemplo, de adicciones que son muy añosas, cuando son trastornos del ánimo muy profundos, que requieren una química adicional para poder mantener un nivel estable, para poder trabajar y sanar, sí o sí, mi función es prepararlos para que ellos decidan acudir al profesional de psicólogo o de psiquiatra. Esa es mi función. ¿Te fijas? Es para que ellos mismos digan, ¿sabes qué? Yo sí necesito ir al psicólogo. Sí, o sea, yo el fundamento, me quiero sanar, ¿para qué? El propósito, la motivación y todo eso lo trabajo con ellos y de que son capaces. Pero necesitas sí o sí, o sea, te puedes trabajar, vas a lograrlo, sí, pero puede que te tardes 40 años, ya tienes 60, porque mejor no vas, acudes con esta ayuda que te va a otorgar un psiquiatra, un psicólogo especialista, ¿Ya? y lo vas a poder hacer quizá en un año, Claro, ¿te fijas? Entonces, ya, en esos casos, ese es mi trabajo, es mi responsabilidad como enfermera. ya, dale, súper, genial. Así que la gente ya sabe, no le tenga miedo a la hipnosis. Oye, Clau, ahora me gustaría que nos contaras cómo es una sesión de hipnosis, entre comillas, o sea, como obviamente capaz no vaya a poder contar todos los detalles, y otra cosa, si Sí, se puede hacer online hoy día, ¿se puede hacer online? sí, sí, se puede hacer online. Sí, lo principal, como te decía, perdón, una de las cosas principales es que la persona tenga la disposición a ser hipnotizada y tenga claro el motivo de consulta. La hipnosis, al menos la hipnosis clínica, que desde donde yo me formé, que a todo esto siempre hay un abrazo al Centro de Hipnosis Clínica y a mis mentores ahí, eh, siempre el paciente tiene que traer un motivo de consulta por el cual quiere ser hipnotizado. No, es distinto a, por ejemplo, cuando acuden a mí por terapias complementarias. Vengo porque no me siento bien, pero me siento rara y no sé lo que quiero. ¿Te fijas? Eso en hipnosis no es recomendable. Es recomendable que tú pases por un proceso al menos quiero saber por último, quiero saber de mí, quiero saber qué pasa conmigo, quiero saber, no me gusta cómo estoy, quiero ser distinto. Manejo de la ira, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces el paciente en base a, a su propósito o a su expectativa, nosotros conversamos con respecto a su expectativa. Puede que venga con un dolor crónico quizá de 30 años, ¿verdad? Y hoy día a la persona le molesta el dolor. Y resulta que ha estado 30 años quizá con una fibromialgia que es maltratada o mal diagnosticada, que ya tiene a lo mejor secuelas, ¿verdad? Y su cerebro ya está acostumbrado a ese tipo de dolor o a esa intensidad de dolor. Entonces, no puedo prometerle que se va a ir sin dolor, porque eso sería engañarla y ya es algo que, una, yo no hago y otra cosa que la paciente no merece, ¿verdad? Por lo tanto, empezamos aquí a compaginar, a nivelar la expectativa versus la realidad del alcance de la técnica. En la mayor porcentaje, o casi el total, de logro está determinado por el nivel de trance que logre la persona. Y para eso necesita tener un nivel de atención y un nivel de concentración óptimo. Claro, Y de acuerdo al nivel de trance que logre, medio, superficial o profundo, es lo que uno puede, es como en la cancha de la que uno puede trabajar y ir viendo hasta dónde puede entrar a picar. ya. ¿Y cuánto duraría aproximadamente una sesión?
Usualmente, eh, una sesión de hipnosis clínica, dependiendo de que uno se vaya entrenando en ser hábil y ser cada vez más, más agudo, más focalizado en la especialidad, puede durar 1 hora. Generalmente no se recomienda menos porque, sobre todo en las primeras sesiones, hay una sesión donde necesitamos hacer el fiato con el paciente. Ya. Necesitamos que su mente nos conozca y acceda y confíe y exista esta armonía en la relación con el paciente, y más aún necesitamos recabar información de su historia, de sus antecedentes, etc. Ya. En general, mis sesiones duran entre 1 hora y 75 minutos Ya. en total. Súper. ¿Ya? ¿Y como cuántas Sí, sesiones uno podría ver resultados? ¿Se podría ver en uno? Y depende del caso, supongo también, ¿por cierto? sí. Depende del caso. Hay pacientes que los he visto una sola vez y después han sostenido otras técnicas de refuerzo semanal, y después ya no necesitan más sesiones. A veces lo hacemos después ya como para seguimiento. Buenos resultados que yo he conocido a través del Centro de Hipnosis Clínica y la práctica que se forma en el Centro de Hipnosis Clínica de Chile, acá a cargo de Cristóbal Chilling. Ellos tienen por política, por ejemplo, que un paciente no lo tienen más de 4 sesiones. Es decir, si a la 4ª sesión no se obtienen los resultados que debieras tener, ese paciente es derivado, o bien es probable que la hipnosis no sea una herramienta para ese paciente. No todo es para todos. Claro. ¿Te fijas? Mira. Entonces, ahí existe, como te digo, un grado de responsabilidad del terapeuta que no siempre se obtiene en los cursos breves de hipnoterapia. Ya, entiendo. Y la sesión parte más allá de la sesión inicial, que es de conocernos y de afiatarnos. Generalmente se induce una relajación profunda para que la mente vaya bajando la guardia, ¿verdad? Se induce la sugestión del paciente, se va indagando los niveles de profundización de su trance, ¿verdad? Hasta que llegas a un momento donde empieza a modular la información. Y realmente uno es como el conductor de la carreta, la verdad, porque el que sabe dónde va, cuando la información es clara, es el inconsciente. La mente inconsciente te muestra la información, es muy evidente. Es más, desde la biodecodificación incluso, que se hace estando en pleno estado de alerta, en la conversación, hay veces que en las sesiones con los consultantes yo doy ciertos tips o doy ciertas señales y el recuerdo a la persona ya se le viene encima. El inconsciente, que está tan dispuesto, ni siquiera induciendo un mayor estado de trance o de relajación profunda, a veces que el inconsciente ya se enganchó con uno y te entrega la información y la persona dice, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que tal. Yo entiendo que una vez que pasa eso, lo que estaba en el inconsciente se vuelve consciente, ¿o no? Exactamente, ya lo ves. Claro. Ya siempre digo, de acá atrás, porque nuestra mente entiende que está fundido. Claro. Desde aquí atrás aparece la información. Ahí y eso lo vemos. Te da la posibilidad de decir, lo quiero seguir teniendo guardado igual, lo quiero envueltito en papelito bonito, ya no lo quiero tener y quiero guardar esto otro, y te permite dar opciones. Ya, mira. Y esa opción va a ir de acuerdo a la experiencia de la persona, a la personalidad, a lo que busca, a lo que quiere lograr, ¿te fijas? Yeah. Ahí el terapeuta en este caso va a ver cuál de esas cosas cuáles de esas opciones va a tomar para modular esa información. Lo que no se aconseja, se puede hacer, pero no se recomienda, es borrar información. Yeah. Por ejemplo, quiero olvidar que estuve casada 2 años con esa persona que me violentó, y porque ahora estoy tan feliz, ya han pasado 10 años, tengo hijos y todo, pero igual de repente tengo pesadillas y no quiero tener a esa persona presente. Eso técnicamente se podría hacer, pero no es recomendable, porque esa experiencia en su vida ha plasmado información que es necesaria resolver. Si se está haciendo presente, acuérdate que la energía es información.
Y esa energía que está ahí contenida, guardada en alguna parte de su cuerpo, necesita ser vista o liberada, ¿verdad? O modulada. Entonces, si yo la borro, en el fondo lo que voy a hacer es pintarla de blanco, pintarla de oscuro y esconderla, para que no, su mente inconsciente no la vea. Sin embargo, esa energía siempre va a salir. Y va a salir por una psoriasis, va a salir como un quiste en el útero, va a salir de otra forma esa energía, porque se materializa. Nosotros somos materialización de una energía codificada. Y lo mismo pasa con esa información que está en nuestro inconsciente. Se transforma en conductas, en gustos, en decisiones. ¿Sí? Mira, o sea, es algo muy poderoso. O sea, yo te lo juro que con todo lo que me has dicho, yo creo que te voy a pedir una horita, porque a lo mejor con esto Encantada. puedo convertirme en un superhombre. Sí, yo creo que todas y todos son superhumanos, Claro. todos. Y lo único que, bueno, el mismo Erickson que contaba, creo que hay historias o memes y cosas así que decían que el colegio no lo quería aceptar porque era extraño, porque no seguía órdenes, porque no se portaba, no se comportaba y lo echaron del colegio. Y el director le mandó una carta a la mamá para decirle que él no era para ese colegio y por lo tanto tenía que buscar otro que su hijo no servía para aprender. Y la mamá siempre le dijo desde chico que decía la carta. Y ella le dijo que él era tan excelente niño, que era un ser tan maravilloso y que iba a ser un genio siempre, ¿Ya? que ese colegio no lo podía enseñar, entonces iba a estudiar con ella en la casa mejor todo el tiempo, porque ella le iba a ayudar a que, porque el colegio no era suficiente para él era mucho más. Y él creció así, como genio. Mira. Entonces, nosotros, de hecho, las madres, programamos tremendamente a nuestros hijos sin saber. Y muchas veces las limitaciones o las creencias, no sé si limitantes, pero sí las creencias que nos condicionan a veces o nos frenan, vienen de nuestra crianza o vienen de nuestros patrones heredados. ¿Fija? Así como las potenciadoras también. Mm, Así que, Y eso es lo que podemos trabajar. ya, bacán, bacán. Así que gente ya sabe, yo creo que no tiene por dónde perderse. Si quiere resolver algo de su infancia, la hipnosis puede ser, porque a lo mejor no a todos le va a resultar. O sea, también hay que decir eso también, ¿cierto? A lo mejor no. Pero dense la posibilidad si le hace sentido y vaya, y acá ya conocen a una terapeuta que es la Claudia. Oye, Clau, ya estamos casi terminando, ahora si nos puede contar un poquito, o sea, si nos puede recomendar algún libro, algún video, algún documental relacionado al tema seguramente y que le pueda interesar a la audiencia. Mira, hay en Netflix un documental que habla sobre más que de la hipnosis del poder de la mente. ¿Ya? Yo creo que el poder de la mente hoy día puede ser foco más que la hipnosis en sí misma. La hipnosis Oh, yo creo que es una herramienta para poder conocer el poder de nuestra mente y ¿ya? aprender a modularla. Como yo te digo, los pacientes, o sea, los consultantes en realidad, tengo que cambiar esa malformación que tengo de profesión. Los consultantes que tengo siempre quedan con tareas de autohipnosis, aun cuando sea para ellos una técnica, una terapia ¿Ya? complementaria, lo que es en sí es una autohipnosis diaria. Por lo tanto, diariamente ellos están activando su conexión con el inconsciente y desde ahí vivir su vida, desde ahí hablarse, desde ahí aprender a moverse, desde ahí aprender a decidir. Y cuando eso sucede, cuando uno lo hace con práctica deliberada, una autohipnosis permanente o además cada cierto tiempo es reforzada por un terapeuta, tu mente acostumbra luego a esto que estamos buscando hoy en día como humanidad, que es poder ser libres y hacernos cargo de nuestro propio bienestar, de nuestra propia salud, del poder desarrollar nuestras potencialidades libres y no depender de alguien. Que no Mm, es ninguna gracia que alguien salga de depender de un psicoterapeuta a depender de una terapeuta, claro. ¿verdad? Entonces, en mi caso, por lo menos, yo trabajo para poder otorgar las potencialidades, o sea, los caminos a las potencialidades de la persona y recupere su propia libertad y se haga responsable y a cargo de ello. Pero ya no Ya. solo. Claro, claro. Uh Totalmente de -huh. acuerdo. Oye, pero, ¿y el documental? eh,
Y el documental tiene que ver con los poderes de la mente, si no me equivoco se llama así, Poder de la Mente. Ah, ya. Y el otro, mira, más que, como te decía, de hipnosis, Joe Dispenza es Cegó. desde la neurociencia. Sí, desde la neurociencia, como te digo, que para mí todo esto tiene una base en la neurociencia, que es lo más fenomenal para mí. Eh, el poder recuperar el poder de nuestra mente y cómo modularlo en sí, yo creo que Joe Dispenza ha acercado esa neurociencia aplicada a las personas, Claro. como videos más bien. Sí. Ahora, desde la hipnosis clínica, eh, a ver, tengo, bueno, mi profe, mi mentor, que es Cristóbal Chilling en hipnosis clínica, que es chileno, voy a hacer partir por casa, ¿verdad? Él tiene un libro que se llama El péndulo. Ya. Y el péndulo cuenta casos, que los casos más significativos o los más clásicos casos que él ha tenido, y cómo se enfrentan y cómo los viven. Y eso ayuda no solamente a entender la hipnosis clínica desde el terapeuta hacia el consultante, sino que también nos ayuda mucho a identificarnos en sus pacientes, de sus relatos, en cosas que también tenemos nosotros y que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que podíamos solucionar y que las dábamos como normales. Para nosotros son parte de nosotros, pero no nos habíamos dado cuenta que quizá son cosas que sí podemos liberar o cambiar o modular y no tienen por qué ser así. Claro. ¿Sí? Y bueno, y desde la Asociación Panamericana y del Caribe de Hipnosis Terapéutica, que está uno de los referentes, que es Alberto Cobian. Alberto tiene un libro que se llama La hipnosis y sus aplicaciones terapéuticas, tal cual. Y él también usa un lenguaje para las personas que ya quieren interiorizarse mucho más en la hipnosis terapéutica, y él también tiene un lenguaje que es muy técnico, pero muy cercano. Y él además que es muy cercano. Mm, Un exquisito profesional y es muy generoso, ese es el punto. Son personas muy generosas con sus saberes, al igual que Cristóbal Chilin acá en Chile. ya. Dale, entonces, si la gente quisiera más información, esas personas son Sí, recomendables. y bueno, y desde el punto de vista de la evidencia científica que hoy día hay, en cualquiera de las publicaciones que hay en las revistas más prestigiosas de ciencia, vas a encontrar desde la Lancet, la Science, la Natural Cancer, por ejemplo, hay muchos artículos con respecto a los usos. De hecho, ¿cómo se llama? Eh, el Instituto Nacional del Cuidado de la Salud, que es el instituto formal en Estados Unidos, que es la que da como el visto bueno, el Vaticano de la ciencia en Estados Unidos. Ellos hace mucho tiempo ya respaldan las evidencias que tiene la hipnosis Ah, terapéutica en ya, distintos ámbitos, ya, ya sea en manejo de adicciones, en trastorno de ansiedad, en ya. la preparación para el parto, O sea, hay harta manejo de evidencia. mucha evidencia, Ya, sí. Lo que sí yo haría hincapié es procurar que el terapeuta o profesional en el cual vayan a colocar su inconsciente en las ya, manos de esa persona sea una persona que tenga a lo menos una formación formal en algún lugar reconocido, certificado, y que además tenga una formación previa en lo que es la ética profesional o en la ética de la terapéutica. ya, Pero súper. sí, esa es una responsabilidad del consultante, Ya, pero doy gracias por esta ocasión para poder hacer hincapié en ello. ya. Mira, Ujú. súper. Ya, entonces ya también tenerlo en cuenta, aquello, no poner su mano Sí, en cualquiera. exacto. Oye, Estás eh, colocando en las manos de otro una bóveda secreta. claro, 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 es algo muy íntimo, uno pasa a ser alguien muy vulnerable. Oye, Sí. Clau, ahora, para terminar, un último mensaje poderoso que les ayude a crear su mejor versión a las personas relacionado a lo que hemos hablado. Mira, estuve buscando cuando me encargaste de decir algo aquí, pero ¿sabes qué más que frase? Yo me ¿Ya? acuerdo cuando alguna vez pasaron así a las clases y Pitágoras me quedó mucho revolviendo cuando Pitágoras decía que tu cuerpo no sea tu cárcel.
tu cuerpo no sea tu cárcel, qué terrible que tu cuerpo no sea tu cárcel. Y con este tiempo y las canas, ha sido cada vez más fuerte el haber aprendido el que el cuerpo, si bien es cierto, este vehículo con el que transitamos esta experiencia vida humana, es leal a la mente. Y si nuestra mente acepta algo y se abre a ello, todo pasa, todo puede pasar, no hay límite. Porque nuestra mente y nuestro cuerpo físico pertenecen y se manejan a través de las leyes de la termodinámica y de estas 3D, y por lo tanto están limitados. Sin embargo, cuando ella se abre, todo este mundo emocional, energético, álmico, esencial, todo ese mundo está a disposición. Y por lo tanto, todo lo que está fuera del tiempo y del espacio es posible. Así es que el ser valiente y atreverse a mirarse uno mismo más allá de esta forma, sino que, como decía el otro día una paciente, no siempre lo que es considerado correcto es bueno para mí, y quizá empezar a preguntarse, ¿qué es lo bueno para mí? Y desde ahí ojalá empezar a tomar decisiones. Wow, mira, y loco, creo que estoy impactado con todo lo que mencionaste, porque a veces la gente como que no es tan, no sé, lo puede pensar que es medio como esotérico, pero yo creo que la gente lo va a entender súper bien, de que realmente tenemos que abrirnos y no limitarnos, ¿cierto? No limitarnos a otras ideas, a otras creencias que no pueden ser beneficiosas para uno y para uno, ¿cierto? O sea, piensa esto, nosotros miramos el mundo y lo enfrentamos o decidimos todo el día el mundo según la percepción que tenemos de ello. Claro. Como yo percibo el mundo, yo lo enfrento. Todo es una interpretación. Exacto. Entonces, si yo veo el mundo a través de lo que me dijeron que era, lo que aprendí de otros, porque todos fuimos formados por otros, hayan estado presentes o no, si yo estoy mirando el mundo a través de eso, significa que el mundo es mucho más de lo que estoy enfrentando hoy día. Hay más. Pero si hay más afuera, significa también hay más de mí que no conozco. Y ese es el desafío. Wow, hay que claro. Una frase que de la cara que estuvo acá hace tiempo también, que era como decía, cuando uno se ve cuando uno ve hacia afuera, ¿cómo? Ve a otros. Claro, como algo así, cuando uno ve hacia adentro, despierta, una cosa así. Okay. ¿Cachai? Entonces era como súper interesante esa frase. Pero es parecida a lo que tú estabas mencionando. Pero bueno. Este momento cuando aparece la película de Matrix, si quieres seguir dormido, si quieres tomar la pastilla para despertar. Claro, tal cual. Pues bueno, Clau, yo creo que mucha información, nos dejaste clarísimo con la hipnosis, pero aún así, si quieres informarse más, ya saben dónde. Clau dio también autores, personas donde se pueden seguir informando, libros, videos. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, Clau, por haber estado acá informando y educarnos acerca de la hipnosis. Muchas gracias, y quedo a disposición también. Cualquier consulta, por último, en el Instagram, que es claulabra.enfermera. Ahí me pueden escribir. Ahí la pueden ver. Súper. Excelente. Oye, Clau, entonces, bueno, gracias a la gente que también estuvo aquí escuchándonos, informándose. Y recuerden, como siempre, suscribirse, compartir, comentar si tienen alguna duda, contactarnos también si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y nos estaremos viendo en una próxima entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Nos vemos. Un abrazo grande a todos y a todas. Un abrazo. Chao, Clau. Chao.